¿Qué tal, muchachos? Vamos a empezar el estudio de los productos notables, que son multiplicaciones especiales en álgebra, y que es suficiente con aplicar una fórmula para encontrar su solución. ¿Por qué se da esto? Porque son multiplicaciones que usamos frecuentemente en matemáticas y conviene resolverlas de manera fácil y rápida. Les presento el primer caso. Entonces tenemos, primer caso de los productos notables, el cuadrado de un binomio. ¿Cómo sabemos que tenemos el cuadrado de un binomio? Pues como lo estamos observando, es un binomio porque son dos términos. Está encerrado todo ese binomio entre paréntesis y está elevado al cuadrado. La fórmula para resolver esta operación es la siguiente. Vamos a elevar al cuadrado el primer término. En un segundo paso vamos a poner más o menos, dependiendo del signo que tengamos aquí. Si son términos iguales es más, si son términos diferentes es menos. El doble del primer término por el segundo, ese doble es constante, y más el cuadrado del segundo término. Siempre estos tres pasos me van a dar la solución de esta operación. Es muy recomendable memorizar la fórmula para que de manera fácil y rápida, como les decía, podamos obtener la solución. Vamos a conocer lo siguiente. El resultado del cuadrado de un binomio siempre recibe el mismo nombre. Es un trinomio cuadrado perfecto, abreviado TCP. Bueno, vamos a los ejemplos. Resolvemos las operaciones usando la fórmula. Aquí tenemos x más y al cuadrado. Efectivamente, se trata de un binomio que está elevado al cuadrado. Usamos la fórmula que ya conocimos. El primer paso dice el cuadrado del primer término. Si el primer término aquí es x, pues x al cuadrado. El segundo paso dice más o menos el doble del primero por el segundo. Entonces, si la x y la y son del mismo signo, tenemos más. El doble significa multiplicar por 2, el primero que es x por el segundo que es y, 2 por x por y. Y el tercer paso dice más el cuadrado del segundo término. Siempre es más, aquí no me da a escoger, porque como va elevado al cuadrado, pues siempre queda positivo. Entonces, más el cuadrado del segundo, y al cuadrado. Y precisamente este resultado es el que se llama trinomio cuadrado perfecto. Siguiente ejemplo. Dice x menos y al cuadrado es un binomio que está elevado al cuadrado. Usamos la misma fórmula. Cuadrado del primer término. Entonces es x al cuadrado. Aquí el segundo paso dice más o menos. Ahí me da a escoger. Es donde ustedes deben decidir. Si la x y la y son del mismo signo, es más. Si son de diferente signo, es menos. En este caso, x positiva y y negativa, entonces más por menos es menos. Doble del primero por el segundo. Entonces, 2 por x y por y. Y más, el tercer paso ya lo dijimos, siempre es más cuadrado del segundo término. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el resultado del cuadrado de un binomio que se llama trinomio cuadrado perfecto. Esto lo tenemos que recordar que es un TCP porque nuestro próximo tema es el de factorización. Y la factorización es el proceso a la inversa. Tengo un TCP y factorizamos, entonces encontramos el cuadrado del binomio de donde salió ese TCP. Siguiente ejemplo. Tenemos 3x más y, ese es un binomio. Por los paréntesis sabemos que todo ese binomio está elevado al cuadrado. Entonces, efectivamente, se trata del cuadrado de un binomio. Usamos la fórmula, cuadrado del primer término. Usar la fórmula es llenar un formatito, como este, que dice cuadrado del primer término. O sea, aquí el primer término va elevado al cuadrado, más o menos. En este caso, son del mismo signo,
va a ser más doble, aquí pongo el primer término y acá el segundo, más el tercer paso cuadrado del segundo, entonces aquí va a ir el segundo término al cuadrado. Por lo tanto, voy a poner cuadrado del primero, aquí va a ser 3x al cuadrado, más doble del primer término, el primer término es 3x, por el segundo, que es 4y, y más el cuadrado del segundo, 4y al cuadrado. Haciendo operaciones, o sea, aquí apliqué la fórmula. Hacemos operaciones. 3x al cuadrado, tanto el 3 como la x van al cuadrado, entonces 3 por 3, 9 y x al cuadrado. Aquí dice más, ya no me preocupo por el signo, ahí ya decidí desde el principio que queda más, entonces solo pongo más. Doble del primero por el segundo, multiplico primero números, 2 por 3, 6 por 4, 24. Luego letras, x por y, xy. Y más cuadrado del segundo, 4 al cuadrado es 16 y y al cuadrado es y cuadrado. Igual que en los otros casos, aquí tengo como resultado un trinomio que se llama trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase.